¿Qué tal a todos? Omar aquí con otro video para el canal de Reteshaft. Hace unos días tuvimos el club de Reteshaft nuestro primer torneo de exhibición. La idea de este evento era básicamente presentar al público lo que era HEMA, las artes marciales histórico-europeas, de una forma accesible, de una forma en la cual pudieran precisamente ver el trabajo de los alumnos, ver lo que hacemos como club. Quisimos hacerlo un evento público y el público se presentó hasta eso, hubo algo de respuesta general. Y fue muy interesante porque ni siquiera quisimos trabajar demasiado la publicidad, etc. Pero todos los objetivos que teníamos con este evento era trabajar y al mismo tiempo cuestionar un poco la forma en la cual los reglamentos normales o estándares, que le voy a llamar a lo largo del video el reglamento estándar. Este formato donde tienes 4 jueces laterales, un Fight Master, un juez central, la pelea en el ring y todo esto que ya más o menos visualizamos de cómo se trabaja HEMA. Hemos tenido nosotros ya estas ideas en las cuales hemos querido trabajar de una forma distinta y curiosamente esta forma distinta no era algo que no se estaba mencionando ya en la comunidad. Algunos artículos que podrán leer ustedes en línea los voy a enlazar aquí debajo acerca de la problemática del formato estándar que hay en HEMA. Y uno de esos cuestionamientos principales fue el jueceo. Pero el jueceo no es el problema. El problema es que tienes a los jueces en un ring en donde están corriendo de un lado a otro tratando de ver qué es lo que está sucediendo en la pelea. Me ha tocado ver eventos donde jueces chocan entre ellos y en un caso incluso hasta se caen después de haber chocado. Y pues obviamente para todo el mundo es hilarante, no, mira, se caen las jueces, pero la realidad es que tienes a 2 peleadores ahí que están dándolo todo y mientras todos están riéndose, los peleadores están como de ¡Ey, por favor, alguien vea lo que está sucediendo! Entonces, el problema yo creo que no es el jueceo, aunque muchos les tiran tierra y le echan la culpa al jueceo. El juez tuvo que haber visto ese golpe mío, el juez no contabilizó eso, el juez central... Cuando todos marcaron una cosa, el juez central terminó diciendo yo, ok, veo todo lo que están haciendo ustedes, pero yo decido que no, vamos a hacer esto otro. Entonces el problema verdadero no es el jueceo, es el formato. El formato tiene a los jueces haciendo malabares con su cerebro mientras están haciendo una suma y una multiplicación en su cabeza con dónde le pegó y cuándo se resta, no sé qué, y el reglamento y el reglamento tal cual, el formato tal cual no permite un jueceo consistente. Yo creo que la complejidad del torneo está siendo negativo para un resultado confiable. Entonces una de las cosas que quisimos atacar en Reteshaft es hacer un formato mucho más simple que trate de eliminar la parte subjetiva y todo este malabareo de los jueces de una forma en la cual aboguemos en preferencia o le demos preferencia a poder tener un resultado mucho más objetivo en vez de estar pensando demasiado en vamos a hacer todas estas reglas para darle para mil y un consideraciones, pero que a fin de cuentas por más que lo quieras entre comillas acercar a una pelea real termines con un puntaje nada consistente y termines con un puntaje que nadie está saliendo a gusto de ahí y los jueces terminen estresados y los peleadores terminen disgustados. Y de nada te sirve un reglamento que el puntaje final no sea algo que puedas claramente percibir en el momento o no sea algo que sea fácil de discernir. Yo sé que es un mal ejemplo tal vez porque no somos un deporte de ese tipo, pero imagínate en el soccer. Todo nos queda claro cuando un equipo echa un gol. Eso no se queda a cuestionamiento, pero el problema es que el reglamento en HEMA se ha convertido tan confuso y lo damos tan por hecho que le damos preferencia a mantener un reglamento complicado y no a un resultado consistente. Entonces, primero que nada, ¿qué era lo que queríamos lograr con este evento? Queríamos recompensar a los peleadores que utilicen 3 elementos principales: iniciativa, iniciar la pelea primero, estar presente en la pelea, ser ofensivo, por decir así; defensa, integridad de tu cuerpo, protegerte en todo momento; y forma, básicamente pelear bien, hacer tus cortes bien, trabajarlo bien. Curiosamente, forma es algo que en algunos torneos se llega a contabilizar con una rúbrica distinta. Empezamos a regalar puntos marciales o puntos técnicos o peleadores técnicos. Yo creo que forma tal cual no es algo que el jueceo pueda otorgar, es algo que el peleador se otorga. Y un peleador con buena forma
termina con un buen resultado. Pero si no estás teniendo buena forma, no vas a obtener un buen resultado. La técnica y la forma existe ahí por una razón. La forma en la cual se trabaja, el acercamiento, la pelea, la preparación, los golpes, los tajos con cierta angulación en cierto momento, son para darte un resultado. Entonces, si tú estás utilizando buena forma, se te va a dar un buen resultado. Esa era básicamente la premisa inicial en cuanto a la mentalidad de forma. El atributo de iniciativa era con esta mentalidad de decir, tú tienes que controlar la pelea, tú tienes que ser el primero. Y a muchos les va a sonar lo de, debes tomar el Vogue. Fue un poco influenciado en eso. Domina la pelea, controla la pelea. El peleador que se esté manteniendo a sí mismo en la defensiva nunca va a lograr ofender al oponente. Entonces, recompensar a los peleadores que entran ofensivamente. Y el atributo de defensa es básicamente eso, que no te golpeen. Tienes que hacer tus entradas, tus golpes, tus salidas defensivas, todo manteniéndote completamente íntegro, todo evitando ningún tipo de contacto del oponente. Ahora, todo en su posición. Lo que estuvimos buscando trabajar era que en todo momento las gesticulaciones de los jueces, lo que los peleadores tenían que hacer, todo tenía una especie de orden. Primero que nada se hace el pase de lista, se pregunta si la mesa está lista, se pregunta si el auxiliar está listo, se pregunta si los peleadores están listos. Y una vez que todos están en su lugar, los peleadores saludan a la orden del saludo, ya que están en su espacio. Se les pide estar en guardia. A los peleadores ya adoptan la guardia con la cual ellos quieren empezar su acercamiento. Y luego el pelea. De esa forma se tiene un control. En cada momento hay una acción que el juez central puede decir y puede gesticular con el cuerpo para designar qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar inmediatamente después. En cuanto hay un contacto, el juez central hace el alto, al mismo tiempo que el juez auxiliar y el juez central también marcan con el cuerpo lo que vieron. Entonces se hace el fraseo de armas, que es cuando el juez central con su voz indica lo que sucedió. ¿Quién golpeó a quién? ¿Cuánto puntaje? Mesa entonces corrobora el puntaje, el juez central pide guardia de nuevo y vuelven a empezar. El espacio de pelea. Y el espacio de pelea lo estamos llevando casi a una exageración, por decir así, del formato en Tin Hau, y curiosamente termina con cierta similitud con el formato de la esgrima deportiva. El espacio era un espacio de 3 por 6 metros, era bastante, entre comillas, pequeño, pero la idea de esto era que los peleadores pudieran iniciar sin la necesidad de correr un maratón de una esquina a otro y básicamente ya estar iniciando una distancia donde un paso hacia adelante ya empiezas a sentir esa presión del oponente. No tienes que correr desde el lado contrario hasta el oponente y luego posicionarte en guardia. Los jueces están posicionados en los costados más largos de ese rectángulo que se forma del campo, del espacio donde están peleando, y así es más fácil para ellos poder ver todo lo que está sucediendo. Hay dos jueces en el campo. El juez central es el que básicamente hace la mayoría del trabajo, hace los llamados, hace las marcas y todo, y el juez auxiliar está ahí precisamente para hacer también sus marcas de su propia forma y apoyar al juez central a llegar a una decisión para entonces otorgar un puntaje. Entonces un trabajo de dos personas. Ambos son el equipo para encontrar el puntaje o para designar el puntaje de la forma más objetiva posible. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Cuántas veces se han topado con que estás en un evento y en el formato estándar se trabaja este formato de los banderines y tener 4 jueces o 3 para ser impares, y que los jueces básicamente hacen una especie de democracia? Si hay más banderines apuntando a cierta decisión, pues entonces es esa decisión la más probable que sucedió. Si hay más banderines apuntando a otra decisión, probablemente es esa otra. Y en cualquier momento el juez central, por decir así, puede decir: ¿saben qué? Todos ustedes están mal y yo realmente vi esto, así que vamos a tomar esta decisión. O sea, y también luego resulta que otra de las cosas que a mí me enfadan es toda esta idea de cuando el esgrimista se autollama. Yo lo he hecho mucho, porque he seguido esta ideología de decir: buen honor del esgrimista, recibió un golpe y el esgrimista es el que está diciendo: ¡Ey! Pues me golpeó, ¿no? Y todo suena muy bien y genial, y al esgrimista te sientes bien y de todos te aplauden y todo, pero eventualmente me di cuenta de una cosa muy interesante. Por cada
autollamado en el reglamento estándar significaban 5 jueces que no hicieron su trabajo. Repito, esto no es problema del jueceo, es solo que les estás poniendo una carga de trabajo tan difícil que hay momentos donde ni siquiera 5 personas pueden ver lo que está pasando. De entrada ya estás dando por hecho que los jueces pueden equivocarse. En mi mentalidad, el juez debe de trabajar por no equivocarse. Es limitar el rango de error de un juez. Lo apoyas con un formato que sea más claro y más fácil para el juez trabajar. Pero a fin de cuentas, el juez no tiene que tener rango de error, o al menos reducirlo lo más posible. Es imposible, es un humano a fin de cuentas. Pero le das las herramientas suficientes para que ese objetivo de reducir ese rango de error sea algo posible. Entonces, en vez de estar haciendo una democracia y a ver qué viste tú y a ver qué vio el otro y no sé qué y no sé cuál, el hecho de que el campo esté rectangular permite que los jueces estén posicionados y que puedan, de una forma en la cual puedan prácticamente estar viendo todo lo que está sucediendo en todo momento. El espacio también en cierta medida le quita el interés a los peleadores estar girando tanto y los jueces atrás tratando de seguirlos y todo eso. Entonces, mantener el rectángulo te permite girar alrededor con ciertas acciones, pero en cierta medida siempre se reinician los peleadores a cierta posición donde los jueces no sean los que se tengan que estar moviendo tanto. Entonces es más fácil para los jueces ver lo que están viendo. No tienes que estar lidiando con banderines, no tienes que estar lidiando con puntajes complejos y sumas y restas. Es solamente qué es lo que está sucediendo. Y aquí hay, en general, 4 situaciones que se pueden llegar a dar al momento de que hay un contacto. Primero que nada, cuando tanto el juez principal como el juez auxiliar ven exactamente la misma acción. Se acercan los peleadores, hacen un contacto, los dos jueces levantan los brazos en la misma dirección, todos saben lo que pasó, se hace el fraseo de armas, se continúa la pelea. En guardia, pelea. La segunda situación es cuando solo el juez central llega a ver una acción. Por el ángulo, obviamente, cada uno de los jueces tiene mayor posibilidad de ver acciones que sucedan en el costado en el cual ellos están. Entonces, si el juez central ve una acción, él en ese momento llama el alto, porque él sabe lo que vio, se hace la marca. El juez auxiliar solo está de pie porque él no vio absolutamente nada y se continúa la pelea. En guardia, pelea. Cuando el juez auxiliar llega a ver una acción, el juez auxiliar inmediatamente, sin usar su voz, utiliza el cuerpo. El juez central aquí es donde entonces ve al juez auxiliar, pide el alto y puede acercarse al juez auxiliar y decir: ¿qué fue lo que viste? ¿Viste este contacto? ¿Dónde fue? Aquí pasó esto. Ok, se regresa al juez central y entonces hace el fraseo de armas acorde a lo que vio el juez auxiliar. Esto es en caso de que el juez central no haya visto absolutamente nada. Y entonces pero de lo que vio puede intuir y decir: bueno, es cierto, pues yo no... Tal vez hubo un bloqueo en cierto ángulo donde pues yo no supe si golpeó contra el arma o golpeó contra el cuerpo. Pero gracias a que tú estás del lado contrario, tú sí pudiste ver que fue en el cuerpo. Entonces ya podemos hacer un fraseo de armas y otorgar el puntaje. La cuarta situación que se puede llegar a dar es cuando ambos ven una situación, pero el juez auxiliar decide otorgar un punto, a lo cual el juez central decide no otorgar un punto. Entonces, por ejemplo, esto se da cuando llegan los dos esgrimistas, golpean sus armas, ¡pum!, hacen el primer contacto, y luego uno de los esgrimistas hace un golpe con no muy buena forma contra el cuerpo del oponente. El juez auxiliar ve eso, lo marca, y el juez central ve eso y decide: eso no es un buen golpe, no voy a detener nada. Entonces nunca llama el alto. Los peleadores entonces sí continúan peleando sin ningún tipo de interrupción hasta que haya un contacto bueno. Entonces, básicamente la responsabilidad de la palabra última y del puntaje recae en el juez central, pero este siempre se va a basar en el apoyo del juez auxiliar. Es un trabajo en equipo entre los dos, no es una democracia. No es a lo mejor pasó esto y a ver cuántos levanten la mano a ver quiénes vieron qué. Es ¿qué viste tú? ¿Qué vi yo? ¿Qué decidimos? Esto. No es una democracia, es una realidad objetiva. ¿Cómo estuvimos contabilizando los puntajes? Y aquí es donde se empieza a encajonar todo, básicamente. Primero que nada, se le otorgaba un punto al peleador que lograra conectar o hacer un contacto, que le llamamos, contra el oponente. Este contacto pueden ser de dos distintos. Un golpeo, que es utilizar el filo o incluso hasta el plano, siempre y cuando esté girando el arma en mínimo 45 grados. Entonces, más o menos este movimiento de aquí. La razón de esto era que queríamos que toda forma ofensiva con la hoja fuera considerado como un peligro y que precisamente para ti, como alguien que está a punto de recibir ese golpeo, debías de defender. Eso también ayuda a que el juez sea un poquito más simple, ya que si consideras
un poquito más amplio la ofensa tal cual, sea esta con el filo, con el plano, y que quieres que el esgrimista no le pegue ni con el filo ni con el plano, pues también es a la vez un poquito más sencillo al juez poder determinar qué es lo que está sucediendo. Los estoques. El segundo tipo de contacto. Todo lo que sea afectado con la punta, siempre y cuando haya un ligero doblez del arma. Si no hay doblez, solamente empuja la mano, por ejemplo, o solamente toca la ropa, no se considera un contacto, se continúa la pelea. Nada, de hecho, ni siquiera se detiene, nadie dice nada. Pero hasta que hay un golpe y hay un doblez, hasta entonces se considera como un estoque. Cualquiera de las acciones ofensivas, cualquiera de los contactos, te llevan un punto por haberlo conectado primero. Entonces, si dos esgrimistas y uno ataca al otro y conecta primero, ya tiene un punto. Si sale y defiende la respuesta o el ataque del oponente, segundo punto. Entonces, por entrar, ofender y salir de forma defensiva, se te otorgan 2 puntos. Si por entrar, atacar, conectar primero con iniciativa, pero al salir eres golpeado también, solamente te llevas el punto por haber conectado primero. Faltó el otro 50%, te pudiste haber sacado el doble de puntos. Que eso realmente es básicamente la regla de Afterblow. La idea de mencionarlo, el Afterblow, para mí siempre ha sido un poquito más como repartir la culpabilidad. Un oponente está siendo golpeado y llamarle Afterblow es como decir, todavía tengo este otro golpe después. Y como que el nombre, digo, yo sé que solo es concepto, pero en esta ocasión decidimos utilizarlo con este nombre distinto para repartir mejor la culpabilidad. Es como decir, tu oponente puede ser herido, pero tu trabajo es entrar, lastimar y salir de ahí. O entrar, golpear y salir de ahí sin ningún tipo de problema. Entonces, hiciste un contacto, pero te faltó la defensa. Contacto sin defensa. Te ganas un punto, te pudiste haber ganado 2. Ahora, otra de las cosas importantes aquí, lo que hicimos trabajar, y trabajamos en un formato de round robin, que es básicamente todos los peleadores pelean contra todos los peleadores, y de ahí ya nos lanza un puntaje final, y los 2 peleadores con el mayor puntaje pelean por el primer lugar al final. Entonces esto ayuda a una pelea muy interesante porque todos los peleadores están tratando de trabajar por acumular puntos durante todo momento. No hay momentos donde tú digas, me conviene más tener un doble o me conviene más salir de aquí y sacrificando yo también un golpe. En ningún momento estás pensando que algo que te lastima, algo que te golpea a ti, te va a traer un beneficio. Ahora, los dobles. Y ese es un tema que a mí siempre me fascina hablar, porque tengo una opinión muy muy específica en cuanto a los dobles. Siempre he escuchado a gente que menciona lo de los dobles como diciendo, es que los dobles es una mala respuesta del esgrimista que está siendo ofendido. O si uno esgrimista empieza con un estoque y el otro, en vez de defender el estoque, golpea contra la cabeza y los dos terminan estocados, es culpa del que golpeó la cabeza porque respondió mal. A mí se me hace una maldita sandez esto. Porque un doble, la acción de que una espada, un objeto afilado, lo que estamos tratando de representar, se lance contra un oponente con la intención de conectar, con la intención de golpear, y que ese oponente decida golpear al otro oponente y básicamente se lo lleve consigo, esa acción es muy objetiva. 2 personas están terminando heridas, 2 personas están terminando con un golpe en el cuerpo. No es culpa del otro, es culpa del primero también. El primero que atacó contra el cuerpo, que no preparó al oponente. Es una persona que no está actuando de forma correcta en la pelea. No está haciendo preparación, no está asegurando su defensa. Y repetimos aquí el atributo de la defensa propia, lo que mencionamos al principio. Está cumpliendo con el objetivo de iniciar. Tiene la iniciativa. Pero si no está llenando el otro 50% del trabajo, que es mantenerse defensa, no está cumpliendo completamente. Entonces, un golpe doble, cuando 2 esgrimistas se golpean a sí mismos, lo categorizamos como falla de ambos. ¿Y qué sucede? Se les resta un punto a los 2 de su puntaje total. Otro de los cambios importantes que hicimos, en vez de trabajar un tiempo total de un intercambio, normalmente es como de 3 minutos, el primero que llegue a X cantidad de puntos o cuando se acabe el tiempo, lo que sea que pase primero. Nosotros decidimos por cambiar esto y mejor designamos, los peleadores tienen 7 intercambios, 7 veces en las que entran para buscar la conexión. Cada intercambio tiene un tiempo máximo de 20 segundos. Entonces tienes bastante tiempo.
más aún cuando ya estás comenzando relativamente cerca de tu oponente. Entonces, se llega al contacto, se acaba ese intercambio, se hace la contabilización, y cuando empiezas el siguiente intercambio, de los 7 intercambios, ya vamos en el segundo intercambio, vuelves a tener 20 segundos. Entonces, o el contacto, o si se acaba el tiempo, lo que sea que suceda primero. Si se te acaba el tiempo, ninguno de los dos obtiene un puntaje, porque no hubo una acción que les otorgara un puntaje. Por lo tanto, perdieron la oportunidad de ir subiendo sus puntajes a lo largo de sus intercambios. De esta forma se apremia porque los peleadores estén entrando con iniciativa, quieren conectar, no se están quedando de la defensiva y quedándose hasta atrás. No, tienes que estar pensando en, tengo que conectar este golpe, tengo que conectar. Con esto pasamos entonces a, ¿qué aprendimos con todo esto? ¿Qué fue lo que yo, como juez, siento que puedo aportar también a la escena de HEMA en el mundo, a Latinoamérica, o al menos los de habla hispana? ¿Qué es lo que podemos entender con esta clase de ejercicios? Llevo bastante tiempo metiéndome a competencias y en cierto punto daba por sentado muchas de las problemáticas de los eventos y de los torneos. Ya es algo que das por sentado. En este formato me di cuenta que no quiero regresar al formato tradicional, que hay ciertas cosas que puedes solucionar y que entonces no tenías por qué tener ese problema desde un principio, o se vuelve mucho más fácil. Yo creo que se defiende mucho el formato tradicional, porque en cierta medida se utiliza esta línea de pensamiento de decir, es que así se mantiene más real. Pero repito, el problema de, entre comillas, mantenerlo más real evoca resultados menos consistentes. Yo prefiero tener resultados más consistentes y que los peleadores estén conformes, a gusto, y que el público entienda lo que está viendo y que los jueces no tengan problemas, no tengan que estar adivinando qué fue lo que pasó. Prefiero tener consistencia y un resultado objetivo a que todos en el torneo estemos pensando en, es que 3 de cada 7 intercambios míos el juez no estaba viendo lo que yo estaba haciendo. Yo quiero eliminar la mentalidad de decir, es que el juez puede equivocarse. Sí, naturalmente se va a poder equivocar, pero tenemos que darles esas herramientas para limitarlo lo más posible y que no se convierta tan en parte de HEMA. Entonces, ¿qué resultó con todo esto? Primero que nada, el jueceo fue muy sencillo. Y lo digo porque yo estuve ahí jueceando y mi compañero Cristian también estuvo ahí jueceando y todo fue tan fácil. Fue realmente muy fácil, todo era claro, los movimientos de manos, las órdenes, nunca hubieron problemas donde nos tuvimos que parar ahí en el centro y decir, ¿qué hacemos? Porque no sabemos qué pasó. No hubo problemas, todo era tan claro, todo era fácil. Los jueces estuvimos muy a gusto con el formato. Los peleadores salieron de ahí con una mentalidad de decir, esto fue muy simple, esto fue muy fácil. Ellos también salieron de ahí con esta idea de que podían confiar en el jueceo. Y esto dice muchísimo. De entrada se les dijo, van a haber equivocaciones, todos somos humanos. Y en esta velocidad y en este formato siempre hay espacio para error. Lo que queremos es limitar los errores lo más posible. Entonces los peleadores estuvieron muy contentos con el hecho de que tenían un jueceo consistente. Y no solamente eso, sino que todo está aquí. Puntajes, dobles, golpes limpios. Los números están aquí y los números son claros. Entonces el jueceo fue muy consistente y los peleadores pudieron ver perfectamente todo lo que estaba pasando aquí, porque era fácil mantener registro de todo. Y esa apertura de la información ayudó mucho a que se sintieran muy cómodos en su pelea. El público en general también podía apreciar mucho mejor lo que estaba sucediendo por 2 razones principales. Uno, el orden como estaba acomodado, pues obviamente si estás en este rectángulo, peleando el rectángulo, los peleadores, generalmente tú como público siempre vas a estar viéndolos acercándose lateralmente. Como público puedes ver mucho mejor lo que está pasando, y al final de un intercambio, el hecho de que el juez central haga un fraseo de armas que básicamente indique lo que pasó y otorga el puntaje a ti como público, te da como un ok, ya entendí mejor lo que está pasando, porque alguien me lo explicó al menos al final, y luego empiezan a entender lo que está sucediendo, y conforme fue progresando el evento cada vez más gente estaba aplaudiendo en el fondo, etc. Entonces la interacción del público era un poquito más sencilla, quedaba todo más claro, los jueces tenían todo más claro, los peleadores tenían todo más claro y el público tenía absolutamente todo más claro. Entonces, en cuanto a la confiabilidad de este tipo de formato, estuve revisando los videos de todos los intercambios que logramos capturar. Lamentablemente no son todos, alrededor del 60%, 70%.
de todos los intercambios, pero me da gusto decir que de todo el video los videos que he visto, solo hubieron 2 situaciones donde el jueceo o el puntaje final, o más bien la decisión del fraseo de armas, estuvo mal. Solo hubieron 12 equivocaciones. Fueron 126 intercambios totales, de los cuales video tenemos alrededor de 70, 80, como 80 tal vez, 80 intercambios. Y solamente he encontrado 2 situaciones. Eso es un número impresionantemente bajo. Si tú ves un torneo normal en Ring, en casi cada intercambio van a haber jueces que están marcando cosas distintas. Y en nuestro formato, inspirado en el de Tinghao, inspirado en algunas reglas de deportiva, en nuestro formato solo hubieron 2 situaciones donde los jueces marcaron cosas distintas. Entonces, confiabilidad. Terminamos con un formato que era muy simple de manejar, que los peleadores estaban muy a gusto con ello, que el público entendía muy bien lo que estaba sucediendo y que el resultado era claro y objetivo. Ahora, ¿qué hay que mejorar? Hablando principalmente del jueceo, para mí 2 equivocaciones son 2 equivocaciones en exceso. Entonces, ¿qué pasó en estas 2 situaciones y qué podemos mejorar para que eso no vuelva a suceder? En vez de echarle la culpa a que el juez, es que hay que preparar mejor al juez, que en cierta medida, pues claro, es la primera vez que jueceamos tan abiertamente. Experiencia es parte de ello. Pero también, ¿qué podemos hacer en cuanto a las reglas para que sea aún más sencillo juecear sin que afecte en sí la pelea? Cuando me tocó ver un intercambio y yo como juez central tuve la equivocación, aunque el juez auxiliar probablemente vio algo distinto. En esta situación, 2 peleadores se acercan, empiezan el intercambio, llegan los golpes, pero uno de ellos llega a soltar con una mano la espada. La regla indicaba que solamente los golpes con 2 manos iban a ser válidos. En este movimiento lleva a cabo un golpe a la mano y yo como juez central, por alguna razón, no recuerdo qué estaba pensando en ese momento, tal vez no lo vi bien o etcétera, pero en ese momento detuve la pelea, se hizo el alto y se contabilizó el golpe a la mano como si hubiera sido un golpe limpio, cuando realmente no lo fue porque fue con una sola mano. En ese momento yo creo que aquí sucedieron 2 cosas. Uno, primero que nada, pues también la parte del juez central, en mi caso, que pues no observé bien lo que estaba sucediendo. Y 2, que a lo mejor el juez central, el juez auxiliar tal vez pudo haber aportado algo, pero aunque todo el reglamento, y lo mencionamos que necesitamos llegar a ese diálogo, se nos pasó darle una gesticulación al juez auxiliar para que él también pudiera, una vez escuchado el fraseo de armas del juez y que el juez auxiliar está seguro de que fue algo distinto, que el juez auxiliar pueda detener el fraseo de armas, o más bien aportar algo más al fraseo de armas para poder hacer un cambio. En algunas situaciones se llegó a dar que mi compañero auxiliar me apoyara cuando yo estaba dando el fraseo de armas, pero como no habíamos quedado en algo tan específico, yo creo que esa herramienta se pudo haber utilizado al menos en esta situación y pudo haber apoyado a tener algo más claro. La única ventaja, y lo digo porque no de buena forma, porque repito, no debió suceder esto, pero la única ventaja de esto es que antes de ese golpe con una mano hubo un golpe con 2 manos y al menos no influyó en el puntaje final. Es lo único que me quita un poquito de la carga espiritual, pero aún así sigo diciendo, ok, ¿cómo lo podemos evitar aún más? ¿Se puede evitar esto aún más? Yo creo que sí, y yo creo que es dándole un poquito de más voz, en ese sentido, una gesticulación extra al juez auxiliar para que él también pueda no hacer un fraseo de armas, pero una vez que se hace el fraseo de armas del juez central, que puede decir, hey, no. Y entonces llegar a ese acuerdo, modificar el fraseo de armas de acorde, básicamente cosas que ya habíamos dicho, pero ahora darle una gesticulación corporal también. Así ya tiene una herramienta más directa. Segundo, la regla de fuera de área. La regla de fuera de área se pensó con la idea de mantener a los peleadores en el espacio. Así de simple. No les das 100 metros cuadrados para que corran libre en la pradera, sino tratas de mantener la pelea junta. Eso los ayuda y los incita a mantener ese control hacia adelante. Lo que terminamos haciendo con el reglamento, es decir, en cuanto si uno de los esgrimistas pone sus 2 pies fuera de la línea,
se considera un fuera de área y ese peleador pierde un punto. Sin embargo, la regla primero se pensó como algo que podía explotar el oponente. O sea, yo oponente te puedo sacar del área y yo gano un punto. El problema de esto es que entonces se vuelve precisamente explotable en dos sentidos distintos. Del oponente, que entonces en vez de utilizar su arma y su esgrima solamente empuja al otro y eso le otorga un punto, y no queremos darle puntos a alguien por empujar, porque eso no es pelear con espadas, para eso no usen espadas, sino queremos que sea el contacto lo que te otorgue puntaje. Queremos que si un oponente si estás en la pura orilla de la línea, que sea un golpe lo que te dé un puntaje y no un empujón, sin pensar. Solamente es como de, ya me di por vencido con mi espada, entonces empujo. Sucedió una instancia de eso. Y la otra situación es donde un oponente se siente muy atacado y para salir de la situación saca los dos pies. Entonces, en cierta medida no podíamos solamente penalizar a la persona que salía del espacio, si también el otro podía no utilizar buena esgrima para lograr el punto. Entonces lo que decidí, no fue en ese momento, bueno, en el reglamento no estaba explícito, pero tomé esa decisión en el momento, fue que si eres físicamente empujado fuera del espacio, se le hace una advertencia al que empujó y se reinicia el intercambio. Pero si sales del espacio sin que haya contacto físico, ahí sí se te resta un punto a ti. Entonces es, por decir así, bilateral. Así, al peleador se le promueve que se mantenga en el espacio y al oponente que lo acerca hasta la orilla se le promueve que tienes que usar tu espada para lograr el contacto y tienes que lograr el daño con el arma y no solamente obtener puntos por empujar, porque empujar no es esgrimir, empujar es empujar. Otro punto que se puede mejorar es elaborar en el fraseo de armas. El fraseo de armas fue algo que tomé directamente de la esgrima deportiva y se me hizo una excelente idea, el precisamente adecuar un fraseo para que la gente al final del intercambio entienda lo que está pasando. Lo que ahora sigue es más bien formalizar un fraseo más completo, porque en el momento lo que estaba haciendo era más que nada sucedía un intercambio, se marcaba con el cuerpo y era punto, golpe a la cabeza al negro. Y a veces un intercambio muy similar era un azul golpea a negro en la cabeza. Y entonces el formato del fraseo siempre estaba de un lado a otro. Entonces yo creo que sería indicado hacer un sistema donde el fraseo siempre sea igual para las mismas condiciones. Entonces que por ejemplo se empiece con el oponente que logra el punto, cuál es la acción que se hace. O sea, azul golpea ¿contra quién? A negro. ¿En dónde? A lo mejor en el pecho. Y al final ya el puntaje. Y ahorita solo se me vino así a la mente, ¿no? Pero la idea es mantener ese mismo formato. Entonces, ¿qué mejorar? Precisamente diseñar un formato para el fraseo de armas. Y otra cosa que se puede mejorar es la contabilización del doble punto. Nos funcionó muy bien que se le restara del puntaje total que un esgrimista tenía a lo largo de sus asaltos con todos los peleadores, porque así lo desestimas, aunque no esté peleando contra esa persona o contra esta otra, lo que sea. Siempre un doble es algo desestimado, es algo que no quieres lograr. Eso solo funciona cuando hay un pool, cuando hay un puntaje general que trasciende el asalto en el que tú estás, que te acompaña de asalto en asalto. El problema es entonces cuando se hace en un formato de eliminatoria, que fue precisamente lo que sucedió en la final. Ahora, la final la trabajamos el mejor a 3 asaltos. ¿Eso qué quiere decir? Que los peleadores iban a pelear por un máximo de 3 asaltos, mínimo de 2, y que el primer esgrimista que ganara 2 asaltos completos era entonces considerado el ganador. Muy similar precisamente a lo que hace en Tierhouse. En Tierhouse si hay un doble se continúa, no hay un puntaje y solamente se continúa al siguiente intercambio. Ya no había tanto un pool general de puntos, pero sí había ese interés por ir obteniendo puntaje y ganar ese asalto, y luego ibas al segundo asalto y querías ganar ese. Y curiosamente lo que sucedió es que en el primer asalto ganó uno, en el segundo asalto ganó el otro, y en el tercer asalto ya era como aquí viene la buena, a ver quién gana este asalto. Pero, repito, podría llegar a traer... Bueno, si así se trabaja, pues supongo que así está bien. Pero me gustaría tener
una mejor idea de cómo se puede trabajar eso, que no sea tampoco penalizarlos cuando lleguen a X cantidad de dobles, pero que aún así a lo mejor tenga un costo. Ahí es donde, cuando en el formato de round robin, cuando todos pelean contra todos y tienes un puntaje general, ese formato de quitarles punto en los dobles funciona perfectamente bien. Pero cuando se traspasa a eliminatorias, un formato de eliminatorias, ahí es donde ya no está encajando tan bien y habría que pensar en algo tal vez distinto. Pero bueno, sé que este ha sido un video extenso, pero gracias por ver este video. Y esto, lo que podemos concluir con esto es que no tenemos que quedarnos con el formato que ya hemos dado por sentado por mucho tiempo. La discusión del cambio del formato en la comunidad, o más bien no el cambio en general, ¿no? Pero la discusión de que hay mejores ideas con las cuales se puede llegar a un objetivo más claro, ya está ahí. Ya hay gente hablando de ello, ya hay eventos que lo están explorando. Entonces yo creo que en los próximos años vamos a estar viendo un cambio mucho más grande de cómo estamos trabajando este reglamento. Espero que este video sea también una especie de llamado de atención para que todos precisamente pongamos un poquito de nuestro granito de arena y también explorar estas nuevas ideas para ver como comunidad cómo lo vamos mejorando. A fin de cuentas, lo que todos queremos es una esgrima limpia, es una esgrima técnica, es una esgrima que obedezca las reglas de la esgrima, donde ofendes a un oponente mientras te mantienes en buena defensa tú, y que sea fácil de contabilizar y sea fácil de que todos los involucrados entiendan lo que está sucediendo. Los peleadores, los jueces, el público, la comunidad, que sean resultados claros. Y esta puede ser uno de esos primeros pasos a ese objetivo. Muchas gracias por ver nuestro video, espero les haya gustado. ¿Qué es lo que opinan? No olviden dejarnos un comentario debajo, regálanos un like en este video, suscríbanse si no lo han hecho y nos vemos en el entrenamiento.